Juan Pérez, la música con acordes se inventó en la iglesia. La música secular medieval no llevaba acordes. No, mira. Es más, si cuentas a dos notas como un acorde que lo son, de hecho en el rock le llamamos power chords, a los acordes de dos notas, simplemente las flautas dobles griegas ya tenían dos notas, tocaban dos notas a la vez y hacían acordes. Las liras obviamente se usaban para hacer acordes, y la música secular, la música profana medieval de la segunda mitad de la Edad Media, es decir, cuando aparece el Ars Nova, es polifónica, pero vamos, de una manera, ve cualquier cosa de la música profana de Guillaume de Machaut, por ejemplo, Guillaume de Machaut. O de Leontin, o de Perrotin, o de cualquiera de los grandes compositores de música profana, donde las voces hacían acordes, las voces hacían maravillas y verdaderas figuras asombrosas. Porque cuando se inventa el Ars Nova es como cuando se inventa el jazz, había que probarlo todo a la vez, hay acordes disonantes, hay multitud de instrumentos que funcionan con acordes, los laúdes y las guitarras simples. Es absolutamente loco lo que estás diciendo. No sé de dónde lo sacaste, pero no es cierto.